Buenas noches. Hola, profe, buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. Elsa, buenas tardes. Buenas. Ivano, buenas noches. Buenas noches. Qué buenas tardes y ya es buenas noches. Bueno, muy poquita asistencia. De todos modos, pues tenemos que iniciar, ¿no? Ya la sesión está en modo grabación. Por ahí les estoy compartiendo unas imágenes. Voy a regresarme por acá. La sesión de hoy la voy a enfocar mucho es a la parte, digamos, conceptual, a algunos contenidos que aparecen en el material, haciéndoles una especie de refuerzo, ¿sí? Para que pues ustedes tengan clara esa socialización, esa información y pues puedan llevarse algo, ¿no? Porque se trata también de que ustedes reciban algo de parte del instructor. Entonces, nos toca iniciar, ya creo que es mucha espera para que ingresen los demás. Me sorprende, sí, la asistencia muy bajita, solamente 4. De todas maneras, la voy a consignar aquí. Eliana Trigos. Aquí, profe, presente. Bien. Eliana Trigos. Eliana Trigos. Elsa Ortiz. Sí, profe, aquí estoy. Bien. Muchas gracias por tu asistencia. Gretel González. Hola, profe. Presente. González con doble Z, ¿verdad? Sí, señor. Y estamos también con Ivano Cayetano, ¿verdad? Ivano, Sí. ¿tu segundo nombre es Cayetano o ese es tu primer apellido? No, segundo nombre. Mis apellidos son Jiménez Vázquez. Jiménez Vázquez, listo. Ivano Jiménez. Listo. Entonces, bueno, voy a apagar la cámara ya que no es necesario. Quiero que se concentren en el contenido que que les estoy compartiendo en pantalla. Antes de iniciar, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna inquietud, consulta. Con respecto a las actividades, deben esperar. Yo empiezo a revisar cuando ya haya recibido cierta cantidad. Entonces, eso, miren, nosotros, la idea era tener una sesión de contenido y una sesión de dudas e inquietudes. En este caso, pues será hoy la de contenido y la de dudas e inquietudes la vamos a generar el día viernes. De todas maneras, como ustedes saben, pues ahí va a estar disponible la grabación tanto de esta como de la siguiente. Ahora pues les doy un pequeño espacio para que me consulten cualquier duda que tengan. Profe, sobre la segunda actividad, ahí dice que, bueno, el encabezado. En el encabezado tiene que ir el título, o sea, de la problemática que uno escogió, el nombre de uno, el nombre del técnico y la fecha, nada más. Ese es el informe, ¿no? La segunda evidencia. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, con respecto a las preguntas que tengan que ver con la siguiente evidencia, déjenme yo reviso bien y les doy unas orientaciones antes de que pues hagan pueden ir haciendo el borrador, pero no envíen hasta tener claro qué es lo que tienen que entregar, ¿vale? Ah, listo, profe.
Gracias. Prefiero salir primero de lo que ya han enviado y paso a darles orientación con respecto a lo otro, que ustedes saben la fecha y la fecha final viene siendo la terminación del curso, que es el día 8. ¿Listo? Elsa, adelante. La segunda parte del trabajo tiene fecha para esta semana o para la semana entrante. La segunda parte del trabajo o la segunda parte de la evidencia 1 o la O segunda sea, el evidencia. informe que es Vale. consecutivo con el trabajo que acabamos de hacer. El informe es la segunda evidencia. Entonces, ese informe, el plazo para el envío de esa evidencia es el día 7, ¿vale? 7 de abril. Sí. Ya. El curso termina el 8, pero la fecha Ok. límite es el 7 de abril para los que de pronto se demoren en enviarlo. La idea es Ok. que nosotros el viernes ya tengamos claro qué tenemos que hacer con ese informe, pero pueden ir adelantando, por supuesto, no hay ningún problema. Vale, Eliana, Elsa, Gretel, Ivano, Catalina, Dayana. Catalina, Catalina Muñoz. Dayana Rodríguez, ¿me escuchan? Sí, señor. Vale. Catalina Muñoz, ¿me escuchas? Listo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Cómo se sintieron con el ejercicio, con la actividad? ¿Qué encontraron en el material que les haya llamado la atención? Bueno, les recuerdo que esta sesión se está grabando. Para los que pues no están informados, debo informarles, debo hacerles saber de que esta sesión se encuentra bajo una grabación. Listo, por cuestiones, ustedes saben, por un lado, mantener el contenido asegurado para que otros que no hayan podido ingresar puedan disponer de ese material y además de eso también como evidencia o soporte del proceso formativo. Listo. Bueno, ahí en pantalla ustedes van a encontrar un mapa, ¿sí? Este mapa conceptual, recuerden que cuando nosotros trabajamos el tema de comunicación o cualquier otra rama del conocimiento, esto va a estar, digamos, propuesto por distintos autores o pensadores, personas que desde su abordaje científico, es decir, de esa investigación que hacen, no solamente técnicas, sino de fuentes de información, establecen una interpretación de los contenidos que ellos ofrecen, ¿cierto? Una de estas interpretaciones de distintos autores que tiene la comunicación, que se han dedicado a abordar este tema, pues nos proponen esto, ¿no? Esta estructura que ustedes ven en pantalla, que ya muchos seguramente en la etapa escolar la habrán escuchado. Eh, pero bueno, digamos que aunque haya sido algo de la etapa escolar, esto no quiere decir que no podemos empezar a tomar esta información de una manera un poco más profesional, teniendo en cuenta pues que estamos en un desarrollo integral de lo que nosotros hemos decidido estudiar en el SENA, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en este mapa nosotros tenemos un elemento en toda la mitad. Fíjense que en este diseño, en este mapa, que está diseñado de una forma, digamos, secuencial, ¿sí? Hay algo en el medio, hay un elemento en el medio que no hace parte de esa secuencia, pero sí nos quiere indicar algo. Yo quiero que ustedes me digan qué interpretan
de ese elemento que aparece en el medio llamado ruido. ¿Qué interpretan ustedes? ¿Quién me puede decir qué interpretación le da a ese elemento que está en el centro que se llama ruido? Caleb Yepes. Hola, sí. Buenas tardes, profe. Hola Caleb, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias. ¿Y usted? Muy bien. Bueno, por acá tomando una especie como de asistencia para tener en cuenta los que asisten de forma sincrónica. ¿Listo? Entonces, les preguntaba, ahí tenemos en pantalla un elemento, tenemos un mapa con los elementos de la comunicación en un orden establecido, ¿no? Por el autor de este mapa conceptual. Pero el punto es que en el centro, dándole cierta relevancia, ustedes saben que cada vez que haya algo en el centro o en la parte superior, en una imagen nos está indicando algo, ¿cierto? En este caso, ¿qué nos quiere decir ese concepto que aparece en el centro de ese mapa conceptual? Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Se refiere a la palabra ruido o a canal? En el centro, en todo el centro de la Ruido. ruido, sí. Sí, que dependiendo pues de la interferencia, de las interrupciones, digamos, de los obstáculos, pues el mensaje puede distorsionarse. ¿Quién tiene otra opinión? Gracias, Elsa. Sí, ahí pues ya tocamos unos conceptos, ¿no? Distorsión, Algo molesto entre el al- emisor y el receptor. algo molesto entre el emisor y el receptor o algo que interfiere, ¿cierto? Por ahí en el video que ustedes consultaron en el material del curso, aparece un tema que se llama barreras de la comunicación, ¿sí? Y nos describe que hay unas barreras, tanto, digamos, de la infancia que se van desarrollando, tanto en la capacidad de aprendizaje, tanto en la forma en que nosotros desde pequeños desarrollamos la motricidad, entre otras cosas, van definiendo cómo es el emisor, pero recuerden que el emisor también tiene otro rol, y es el rol de receptor. Es decir, nosotros en algún momento somos emisores y en otros momentos somos receptores, ¿sí? Entonces, digamos que tanto el emisor como el receptor carecen de algunas habilidades para poderse comunicar de forma correcta. O de pronto no tienen esas habilidades en un nivel óptimo para hacerlo de la mejor manera o en un estilo, se puede decir, profesional o de alto nivel. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esta imagen? En el centro nos coloca el ruido, que es, en otras palabras, barreras de la comunicación. Recuerden que no porque diga ruido significa textualmente o literalmente ruido, ¿sí? El ruido es la representación de cualquier barrera que se presente en el proceso comunicativo. Por eso, miren cómo aparecen las flechitas, impactando cada uno de los elementos del proceso comunicativo. Impacta en el receptor, impacta en el emisor, impacta en el canal, en la retroalimentación, en la codificación, en la decodificación. ¿Listo? Entonces, esos son barreras de la comunicación. Lo que yo les he venido comentando es que la comunicación es un proceso que se encuentra constantemente bajo el asedio de las barreras comunicativas. Es decir, que la comunicación tiene un estado natural y es el caos. Es decir, la comunicación, aunque siempre exista,
la vamos a encontrar dispersa, ambigua, compleja, digamos, desconocida, ¿sí? Entonces, por eso decimos que se encuentra en un constante estado de caos. ¿Qué sucede? Que en el emisor nosotros identificamos unas barreras de la comunicación. ¿Qué barreras consideran ustedes que se presentan en el emisor? ¿Quién me puede decir qué dificultades puede presentar un emisor al momento de comunicar? ¿Qué barreras creen ustedes que pueden suceder en el emisor al momento de comunicar? Adelante, Elsa. Aló, estimados. Profe, qué pena, ¿usted qué fue lo que dijo? ¿Por qué no escuchaste, Eliana? No, no, señor. Estoy preguntando que qué barreras o ruidos encontramos en el emisor. Según esa imagen, ¿sí? ¿Qué barreras consideran ustedes que puede tener un emisor? O Puede ser presentar un emisor? la falta de un lenguaje adecuado, la falta de Muy bien. facilidad de expresión. Ujú. Muy bien, ¿qué más? Profe, también puede ser la falta de interés sobre el tema que le está exponiendo el emisor. Sí, pero Falta de claridad. recuerden que estamos hablando, muy bien, Gretel, pero recuerden que la pregunta es sobre el emisor. ¿Qué barreras suceden en el emisor? La falta de claridad al emitir el mensaje, la falta de precisión. La falta de claridad al emitir el mensaje. Cuando dices falta de precisión, ¿a qué te refieres? Pues puede ser que está dando el mensaje de una manera muy generalizada o muy ambigua, que la otra persona no lo comprende, no es concreto. Excelente. Muy bien. ¿Qué otras barreras podemos encontrar en un emisor? Ya dijimos que la falta de conocimiento de un tema, de pronto una mala expresión, ¿cierto? Falta de pronto de ser un poco más concreto o demasiado, o la persona es demasiado ambigua al momento de comunicarse. Podemos encontrar otras falencias, se puede decir, o deficiencias o debilidades, o faltas como por ejemplo la ortografía, ¿sí? La persona de pronto tiene una falta de ortografía, desconoce, por ejemplo, el uso de la tilde, desconoce, puede ser también el idioma, ¿sí? Una La persona que... puntuación también, porque a veces, disculpe, profe, la puntuación también influye. Sí, A veces la falta de una coma, de un punto, le da otro sentido a la frase. así es. ¿Qué otros aspectos podemos nosotros identificar como deficiencias en el emisor o debilidades o faltas? Además de las que ha mencionado Elsa. Gretel ya mencionó una, pero de parte del receptor, ¿sí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, es que yo me acabé de conectar porque no había podido.
Quisiera solo una pregunta. El emisor es el que recibe el mensaje, ¿verdad? El emisor es el que emite. Ah, El ok, ok. emite. Es el que genera el mensaje. ¿Vale? Entonces la pregunta Sí, es, profe. ¿qué barreras, qué ruidos, qué dificultades, qué deficiencias encontramos en un El emisor? lenguaje corporal también tiene que ver. Cuando se está hablando con una persona, se le mira directamente a los ojos y hace algún gesto, eso también ayuda a recibir el mensaje A o a emitir. transmitirlo. Muy bien. Sí, es decir, ahí vemos unas características que tienen que ver eh, con la comunicación verbal, no verbal, ¿sí? Con la codificación, que es lo que tú dijiste, por ejemplo, el uso de los puntos hace parte de la codificación, de la ortografía, del lenguaje. Entonces, asimismo, un ejemplo de algunos ruidos que se presentan en el emisor, el tono de la voz. Puede ser una persona que tiene un tono de voz demasiado bajito, muy bajito, El timbre, o lo tiene un ritmo muy rápido, muy veloz, ¿sí? O de pronto la persona habla en un acento que nosotros, de pronto, eh, en el que nosotros no estamos acostumbrados, pero ese se podría decir que es una deficiencia del receptor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que todo lo que sucede en el proceso comunicativo, todo lo que sucede en el proceso comunicativo, de parte del emisor, ¿sí? En este caso del emisor, se considera un ruido, todo aquello que impide el desarrollo pleno del proceso comunicativo. Entonces, ya tenemos barreras en el emisor. Ahora, como decía Gretel, también tenemos barreras en el receptor, ¿sí? ¿Cuál fue la barrera de la que habló Gretel ahorita? Creo que fue la atención, falta de atención. ¿Qué otro tipo de barreras encontramos en un receptor, en una persona que debe recibir un mensaje? Entonces, ¿qué puede complicar este proceso de parte del receptor? Profe, también el ruido externo, ¿no? Digamos que estén escucha. en algún lugar que estén y pues que haya mucho ruido externamente. Eso podría ser un ruido, pero no exactamente del receptor, sino más bien del canal, porque hace parte del entorno, ¿sí? O es un ruido ambiental. Entonces, no sería precisamente del receptor el problema, ¿vale? Y la falta del conocimiento del tema del que estén hablando, ¿podría ser algo de eso? Falta de conocimiento en este caso sería del emisor, ¿sí? Obviamente que si el receptor no conoce el tema y el receptor sí lo conoce, entonces ahí el problema sería del receptor. Jennifer, Jennifer está presente. Sí, profe. Jennifer Jaramillo es, ¿sí? Sí, señor. Vale. Johnny Gavilán, Sí, profe. ¿vale? Entonces ahí identificamos unos ruidos, no solo en el emisor, sino también en el receptor. Y entonces si seguimos buscando, encontramos, por ejemplo, ese ruido del que habló Sara también, que en este caso se refiere al canal, ¿sí? El canal suele estar afectado por ruidos no solamente de tipo técnico, sino de tipo ambiental. Por ejemplo, cuando tenemos una llamada telefónica y hay brisa, ¿sí? En alguno de los dos, tanto en el emisor como en el receptor, en cualquiera de los dos, pues eso va a alterar un poco el Se distorsiona. sonido, exacto, va a afectar un poco el sonido, pero esta afectación se presenta es en el canal, ¿vale? Entonces ahí ya vamos ubicando
¿Qué es lo que pasa con este concepto de ruido? ¿Por qué aparece ahí en el medio de la imagen? ¿Y por qué se ven esas flechitas como impactando en cada uno de los elementos de la comunicación? A ver, este mapa conceptual es un mapa básico, ¿sí? Nos quiere expresar es el contenido del proceso comunicativo en sí, pero en realidad el proceso y los elementos de la comunicación son muchísimos más. Se habla del referente, se habla del contexto, se habla de la retroalimentación, etcétera, etcétera. Hay muchos elementos que no estamos mencionando aquí en la imagen o no los tenemos en cuenta, porque pues no es solo el objetivo de la imagen tecnificar mucho en temas de comunicación, sino más bien brindar una idea de lo que se quiere decir con respecto a ese concepto de ruido. Que, repito, es lo que se quiere aquí, que ustedes entiendan que el proceso comunicativo, su naturaleza, como les he dicho, es que siempre estamos comunicando o siempre estamos bajo un entorno comunicativo, pero esto no quiere decir que la comunicación sea clara, precisa, concisa, concreta, eh, interpretable, no. Estamos siempre bajo un proceso comunicativo, bajo un entorno comunicativo, pero no es esto a lo que se refiere la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, ¿a qué se refiere? Ya les voy a pasar la imagen. Comunicación efectiva se refiere a unas habilidades, ¿sí? A unas habilidades que tiene el individuo, tanto como emisor como receptor, que le permite desarrollar procesos comunicativos de manera más efectiva, de forma más efectiva. Entonces aquí ustedes ven en la imagen unas recomendaciones, ¿sí? Unas recomendaciones para desarrollar un proceso de comunicación efectiva. Bueno, regálenme, hago una revisión aquí rapidita. Sí, yo creo que ya había marcado a Sara y a Gretel. Vale. Bueno, entonces, bajo ese orden de ideas, entendemos que aunque la comunicación existe y siempre está en el entorno y siempre nosotros estamos, eh, digamos, bombardeados de comunicación, no necesariamente eso significa de que el proceso es efectivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros salimos a la calle, caminamos de nuestra casa hasta el centro comercial, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuántas marcas publicitarias vieron en el camino? ¿Sí? Yo les aseguro que muchos de ustedes no van a recordar. De pronto dirán, sí, yo recuerdo que en la tienda tienen publicidad de Coca-Cola. Sí, seguramente eso van a recordar. Pero lo que de pronto no saben ustedes es si en esa atmósfera de comunicación publicitaria había otra diferente, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que les quiero indicar con esto? Que como les digo, estamos expuestos a comunicación constantemente de cualquier emisor, pero eso no quiere decir que nosotros estamos identificando un mensaje de forma clara, ¿vale? Si hay mucha información que nosotros no podemos recordar o que de alguna manera no logró posicionarse en nuestras mentes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva es cuando logramos algo en el receptor, cuando logramos posicionarnos en su mente, cuando logramos un efecto, ¿sí? O un resultado. Esa es la comunicación efectiva. Y para lograrlo, pues, se necesita no solamente
de estos elementos que ustedes ven acá, que son como unas habilidades o unas recomendaciones que se hacen. Y, por ejemplo, se habla de la claridad, y ahí dice, pues, mantener la sencillez del mensaje. ¿Por qué es importante la claridad? Porque entre menos nosotros sobrecarguemos el mensaje, pues va a ser una interpretación un poco más práctica y sencilla del mismo. Conciso y preciso, entre menos palabras uses para explicar el mensaje, mejor. ¿Sí? Esto también contribuye a la claridad. Ser conciso, por ahí creo que alguno de ustedes lo comentó, lo manifestó. Ser concisos nos ayuda a administrar un poco mejor el tiempo y también, como les decía, a no sobrecargar el mensaje. Pero ojo, el mensaje también debe ser, por acá hay otro punto que dice completo. Explica el mensaje por completo sin dejarlo a medias, pues puedes causar dudas. Y efectivamente, puede ser conciso, puede ser claro, pero ojo, no puedes dejar de ser completo. Y además de eso, no puedes dejar de tener consulta. Es decir, cuando nosotros tenemos consulta, ¿a qué se refiere eso? Que vamos a ganar credibilidad. ¿Por qué vamos a ganar credibilidad? Porque cuando nosotros consultamos fuentes de información sobre lo que estamos hablando o sobre lo que queremos comunicar, el emisor va a tener un poco más de confianza, va a decir, bueno, esta persona sabe de lo que habla, esta persona sabe lo que dice, ¿sí? Entonces, ojo con eso, muy importante, podemos ser muy claros, ser muy concisos, pero además tenemos que tener cuidado de que no falte información y aparte de eso, con la información que tenemos, nosotros debemos tener cierta seguridad y esa seguridad nos la da la consulta de esa información. Es decir, quién nos dijo qué, por qué no lo dijo, o a qué se refería, o de dónde obtuvo la información, de dónde proviene la información. En esto de consulta también podemos encontrar algo muy importante y es que dentro de las fuentes de información hay unas que tienden a tener un poco más de legitimidad, un poco más de eh, criterio, ¿sí? Y son fuentes de información, digamos, autoridad dentro de distintos temas. Si vamos a hablar de la ley, pues, ¿dónde está ese documento? ¿Será que la Constitución política o será el Código Civil o qué será lo que nos da a nosotros legitimidad en lo que decimos? ¿Cuál es el soporte? ¿Listo? Bueno, aquí hay un punto que nos recomienda ser correctos y en eso pues se refiere a hablar correctamente, a tener buena ortografía, buena expresión corporal, verbal, no verbal, ¿sí? Kinestésica, paralingüística, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y encontramos un concepto por acá que ya nos empieza a lanzar hacia lo que es la comunicación asertiva, que es la cortesía. A ver, la comunicación efectiva, como yo anteriormente les he dicho, es un pilar del proceso de la comunicación, perdón, enfocado hacia lo técnico, es decir, el cómo comunico, ¿sí? A la manera como escribo, a la manera como me expreso, a mi capacidad de oratoria y al conocimiento que tengo de determinado tema. Es decir, este enfoque es técnico, el enfoque de la comunicación efectiva es técnico, se refiere a las habilidades. Dentro de la comunicación efectiva hay otro pilar del que nosotros también hemos hablado por encima, que tiene que ver ya con un enfoque hacia el ser, ¿sí? Hacia el ser. Y por ahí ustedes lo vieron en el contenido del curso, este tema del estilo pasivo, del estilo asertivo y del estilo agresivo. Creo que en la sesión anterior yo alcancé a darles como un abrebocas de este tema.
Y pues esto lo encontramos como un plus de la comunicación efectiva. Es decir, la comunicación asertiva y la comunicación efectiva son diferentes, pero uno está dentro del otro, ¿sí? Uno hace parte de un enfoque un poco más específico, orientado hacia lo que es el ser, el individuo, la persona, con un toque, o pongámoslo en otras palabras, con un aroma más orientada hacia la ética, hacia los valores, hacia los derechos fundamentales del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que, listo, nosotros somos excelentes comunicadores, porque somos concretos, porque somos correctos, porque consultamos, porque somos coherentes, porque somos eh, precisos con la información, pero ¿dónde queda la variable ética de ese proceso comunicativo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el respeto, por ejemplo? ¿Qué pasa con el, digamos, no imponer nuestro punto de vista por el simple hecho de que sea nuestro punto de vista? ¿O qué hacemos nosotros con esa dificultad que tenemos para emitir? Somos muy buenos, digamos, conociendo sobre determinado tema, pero tenemos la dificultad, cualidad representativa del pasivo, tenemos la dificultad de no visibilizar lo que nosotros conocemos. Es decir, no expresamos, sino que al contrario lo encubrimos o sencillamente no nos motivamos a comunicar lo que sabemos. ¿Sí? En este caso me refiero al pasivo. El pasivo es una persona que a sí mismo se coloca demasiados fantasmas, demasiados, él mismo se genera ciertas barreras de tipo emotivo que lo llevan a reducir su participación en el proceso comunicativo. Entonces, pues ahí se pueden también interpretar unas barreras comunicativas desde el enfoque de la comunicación asertiva y tienen que ver con la conducta desde el ser, ¿no? ¿Cómo eres tú como persona, como individuo? ¿Por qué no tienes seguridad al momento de hablar? ¿O por qué al contrario tienes demasiada seguridad, tanta que consideras que tu punto de vista, algo narcisista, es el único válido? ¿Sí? ¿O cómo hacen esas personas para lograr siempre comunicarse de una manera constructiva y equilibrada, en la cual los demás también tienen un punto de vista, eh, a los cuales se les permite expresarlo, ¿sí? A quienes se les permite comunicarlo sin ningún problema, pero sí llevándolo a un debate constructivo? Entonces, ahí vemos una diferencia, ¿sí? Tres estilos comunicativos generales, ojo, generales. ¿Por qué aclaro que generales? Porque hay personas que tienen algunos rasgos pasivos y otros rasgos agresivos. Hay personas que tienen una comunicación asertiva, pero con una tendencia más pasiva. Hay personas que tienen una comunicación asertiva, pero con una tendencia más agresiva, ¿sí? Como también hay individuos que tienen comunicación pasivo-agresiva o agresivo-pasiva, ¿sí? Por tanto, esto los puede llevar a, pues, generar ciertos conflictos en el proceso comunicativo y en las relaciones interpersonales. Bueno, hasta este punto quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta, inquietud. No, profe, todo muy claro. Diana. Hasta ahora todo ha sido claro. Sí, y en términos generales, eh, tanto el concepto de comunicación efectiva como el de comunicación asertiva es lo que nosotros tenemos aquí servido en este material formativo, en este curso.
Y hay muchas cosas en las que hay que hacer profundidad. Por ejemplo, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en la comunicación? ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en la comunicación? En este caso, pues, hablando de inteligencia emocional o de la parte emotiva, pues, el enfoque viene siendo dentro de el concepto de comunicación asertiva. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional en el proceso comunicativo? ¿Quién se atreve a exponernos el por qué la inteligencia emocional es relevante en el proceso comunicativo? Mientras tanto, yo reviso el chat que tengo por acá. Adelante, cuéntenme, participen, háganse sentir. ¿Qué papel creen ustedes que juega la inteligencia emocional en el proceso comunicativo? Sí, La, adelante, mo- Ivano. la modal, creo que es un punto a tener en cuenta cuando uno se refiere en ese sentido. Cuando uno se qué, O sea, en la modal. O sea, cuando nosotros expresamos unida, a veces está en juego la modalidad de la persona. Ujú. Si es correcto o no, si tiene un mayor beneficio o no. No sé si me explico bien. Bien, bien, bien. Lo importante es intentarlo y lo importante es participar, ¿cierto? Eh, Recuerda que es la inteligencia emocional, ¿sí? La inteligencia emocional es cómo nosotros manejamos nuestras emociones, ¿sí? Cómo las comprendemos, las controlamos, las manejamos, las equilibramos y a veces las utilizamos, ¿sí? Pero ¿cómo impacta esto en la comunicación? Profe, pues yo pienso que es algo que es muy importante, ¿no? Porque hay gente que personalmente no logra controlarse muchas veces y en Ujú. algunos momentos, digamos, se exalperan, es que se dice, bueno, se ponen muy, se Se enojan cansan, se como de enojan. la nada. Y eso produce pues obviamente una discusión, una pelea, se puede ir a golpes. Entonces muchas veces es preferible como así haya un tema que a uno no le agrade, como tener esa inteligencia emocional de no demostrar mucho, pero pues tampoco callárselo, porque pues ahí ya entra el yo y el los demás, lo que tú decías de la imagen que aparecía en el medio. Exacto, muy bien. Bueno, por acá Eliana Trigos nos comenta que tiene unas dificultades. Se explotan, se alteran. Sí, efectivamente, y como lo decía Sara también, el control, el autocontrol, ¿sí? Hay otra, por ejemplo, otro caso. Hay personas que definitivamente no quieren escuchar. ¿Qué creen ustedes que sucede ahí? ¿Por qué una persona decide no escuchar? A la defensiva o Sí, es una actitud defensiva. Porque puede creer que el concepto que ya tiene es suficiente, entonces por eso evita escucharlo. Mm, sí, pues hay tantas razones por las cuales una persona decide no escuchar, ¿cierto? O no atender, o no prestar atención. Pero si hablamos en el contexto de la inteligencia emocional, ¿qué creen ustedes que puede ser eso? No quieren equivocarse, ¿sí? A veces eso eh, hace parte, sí. De pronto la inseguridad, ¿no? Nos da miedo, nos da temor a equivocarnos. Estoy leyendo lo que escribe en el chat Eliana, ¿no? Nos da temor a Profe, equivocarnos y por eso no comunicamos. Dayana, adelante. digamos es como el hecho que
de cómo queremos que perciban nuestro mensaje. O sea, la inteligencia emocional es como el saber tener control sobre nosotros mismos, manejando la situación que sea, para que el mensaje sea transmitido como lo queremos, valga la redundancia, transmitir hacia el receptor. Ujú. Yo diría que es como saber llegar a las personas también. Puede ser que en determinado momento la persona sea capaz no solo de autocontrolarse, sino de, conociendo a la otra persona, puede saber cómo llegarle Sí, lo y que pasa es comunicarle, que, tener una comunicación asertiva. bien, lo que pasa es que él se acaba de tocar dos tipos de inteligencia emocional, ¿sí? Una inteligencia emocional es la intrapersonal. La Exacto. intrapersonal se refiere a cómo nosotros nos manejamos o cómo nosotros nos autoconocemos o cómo nosotros nos autolideramos. Es decir, tiene que ver con el yo, ¿sí? Y otra inteligencia emocional es la interpersonal y esta tiene que ver es con los demás. Es decir, respecto al yo, cómo percibimos a los demás. Nosotros, desde el yo, sabemos qué es un sentimiento de rabia, sabemos qué es un sentimiento de odio, sabemos qué es un sentimiento de frustración, sabemos qué es un sentimiento de amargura, de celos, de alegría, eh, de tantos sentimientos que hay, de amor, etcétera, etcétera. Y por tanto, sabemos cómo puede otra persona estarse sintiendo o puede que tengamos esa gran habilidad de percibir las emociones de o en los demás. Y cuando eso se logra, nos convertimos en unos excelentes comunicadores, porque tenemos esa habilidad de percibir las emociones en los demás. Por tanto, al tener una gran inteligencia emocional interpersonal, la habilidad de la comunicación efectiva, pues se va, eh, digamos, a elevar a la décima potencia, porque no hay nada más interesante que cuando hablamos con una persona, esta parece que supiera de qué queremos hablar o cómo nos sentimos, ¿sí? Y les digo una cosa, hay rasgos que se pueden identificar incluso en los niños, niños que pueden tener la capacidad de percibir las emociones en los demás, cosa que de pronto ni un adulto las percibe. De hecho, hasta, hasta los animales perciben algunas emociones en el hombre, ¿sí? Entonces, tener esa capacidad es una gran habilidad que se puede desarrollar, pero no se puede llegar a la inteligencia emocional interpersonal si nosotros desconocemos nuestras propias emociones, es decir, si no hay una comunicación de esas emociones desde lo intrapersonal. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento con lo que estoy diciendo o quiere profundizar o dar su punto de vista. No, profe. No, profe. Hablaron igualito Sara y Gretel. Tienen un tono de voz parecido. Eso es cierto. Bueno, entonces, entonces, miren que uno piensa que no, pero hay temas que hacen parte de la comunicación, ¿sí? Y asimismo la comunicación hace parte de todo. El proceso comunicativo es una estructura que se aplica en toda área, ¿sí? Por ejemplo, y creo que ya se los he dicho, el caso de los contadores, tienen su propia codificación, tienen su propio entorno comunicativo, tienen sus sistemas de información, ¿sí? Sistemas de información, y saben de qué hablan entre ellos, ¿cierto?
Por tanto, no es fácil a veces entender a los contadores cuando nos dicen, no, es que cuando usted en su empresa eh, tiene un ingreso, eso no quiere decir que es igual a una venta, o cuando usted tiene un capital, eso no quiere decir que es lo mismo que un patrimonio, o cuando usted tiene un gasto, no es lo mismo que un costo, etcétera, etcétera. Entonces uno queda como que, carajo, ¿de qué me están hablando? Pero los contadores tienen esa capacidad, ¿no? De que ellos como conocen de su tema, de su contexto temático, entonces tienen clara su información y su enfoque. Y de hecho nos ayudan a los que no sabemos a manejar todo lo que tiene que ver con el dinero. Entonces, bueno, Profe, aún no está en el cambio de región, ¿no? Porque hay algunas partes del país en las que tienen un dialecto muy diferente a otras partes y a veces uno no entiende. sí, sí, eso es totalmente cierto. De hecho, algo que nosotros hemos también dejado de lado es el tema de la diversidad, ¿no? En la comunicación, la diversidad, cuando se tiene en cuenta, cuando se entiende como parte del contenido de la comunicación, nos volvemos un poco más tolerantes y en ese sentido logramos ser un poco más abiertos en el proceso comunicativo con los demás. Sí, y es lógico, ¿no? Una persona que viene de otro país llega a Colombia, ¿sí? Una persona de habla hispana, ¿no? Un chileno, un peruano, un brasilero, ¿por qué no? Un venezolano, llega a Colombia y no entiende algunas cosas o no se ubica en algunos, digamos, mensajes. Y es natural porque pues no hace parte de su entorno. Nosotros generalmente nos comunicamos basados en nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es nuestra familia, nuestra gente, nuestro barrio, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra región, nuestras costumbres, nuestra cultura. Esa es nuestra zona de confort. Adelante, Johnny. Esa es nuestra zona de confort y de acuerdo a esa zona de confort se nos hace un poco más fácil y más sencillo y práctico comunicarnos. Pero nada más es que llegue una persona diferente con un dialecto diferente, con unas costumbres desconocidas para nosotros. Y dale, Johnny, no te preocupes. Entonces, eso se hace hasta interesante, ¿no? La diversidad nos trae, nos nutre muchísimo. Vale, por ahí Elsa tiene la manito levantada. Bueno, volvemos un poco. Aquí tenemos este mapa bidireccional de la comunicación asertiva. Aquí nos describe un poco mejor el tema de la comunicación asertiva desde unos cuadrantes en donde nosotros encontramos las diferencias, ¿no? ¿De qué habla este cuadro que tenemos en pantalla? Nos habla de la comunicación asertiva, ¿sí? Como tema, ojo, como tema. Pero dentro de la comunicación asertiva tenemos los estilos comunicativos o los perfiles comunicativos. Hay gente que tiende a ser agresiva, hay gente que tiende a ser pasiva, hay gente que tiende a ser pasivo-agresiva o agresivo-pasiva, y hay personas que generalmente son asertivas. Aquí vemos, digamos, 4 tipos de personas, yo diría que 5, porque aquí en el último cuadrante de la derecha inferior ubicamos tanto el agresivo pasivo como el pasivo agresivo, ¿sí? Y en el asertivo encontramos una tendencia que apunta más a la agresividad o a la pasividad, ¿sí? Los dos perfiles que son un poco más exactos son el agresivo y el pasivo. Aquí se manifiesta el pasivo como no aserción.
¿Pero de qué? ¿De qué estamos hablando? De la comunicación. ¿Qué se comunica? Sentimientos, emociones e ideas. ¿Cómo se comunican los sentimientos, las emociones y las ideas? Se comunican de forma expresa, manifiesta y directa, o de forma encubierta o indirecta. ¿Cómo se comunica? De forma coercitiva o de forma no coercitiva. Entonces, teniendo esos cuadrantes, nosotros ubicamos esos perfiles. ¿Quién es la persona agresiva? ¿Quién es la persona agresiva según este cuadro? Es una persona que expresa sentimientos, emociones e ideas de manera o de forma manifiesta y o directa, pero a la vez la persona agresiva tiende a coercionar. Coercionar es lo mismo que decir imponer, ¿sí? Es una persona que impone. Bueno, Caleb por acá tiene una pregunta, Profe, creo que ahí la estamos respondiendo, ¿no? ¿Sí, Sara? ¿y si en la comunicación hay dos personas iguales? Digamos que los dos sean como que intenten interponer, pues. Sí, eso sucede. De hecho, la comunicación se da entre estos tipos de personas y es ahí donde se ven los resultados. Por eso la propuesta es que apunten ustedes a comunicarse de forma asertiva. Y según este cuadro, miren, respondiendo a la pregunta de Caleb y cerrando con la pregunta de la compañera Sara, los perfiles se describen aquí, Caleb. El agresivo es una persona que comunica de forma manifiesta y directa, es decir, no le da pena decir nada, ¿sí? No se cohíbe. Es una persona que dice las cosas de frente, que siempre tiene una opinión y no le da pena, ¿sí? Entonces, esa persona, además de comunicar de manera expresiva, manifiesta, directa, peca en algo. ¿En qué peca la persona agresiva? ¿O en qué comete el error? En que esa expresión manifiesta y directa se vuelve coercitiva. El agresivo es una persona, ojo, no es una persona violenta en todo el sentido de la palabra, no. Agresivo se refiere a cómo tú impones, ¿sí? Tú eres agresivo cuando tú comunicas tratando de convencer a los demás o tratando de tener la razón. Por eso se le llama comunicador agresivo. El agresivo es aquella persona que va al ataque, es decir, que coerciona, que impone, que dicta, ¿sí? Como cualidad, ¿qué cualidad tiene el agresivo? Que no le da pena comunicarse, siempre es directo, siempre dice las cosas de frente, siempre lo manifiesta. Pero su segunda cualidad, la cual lo convierte en agresivo, precisamente es la coerción. La imposición es querer siempre tener la razón, dicho de otra forma. Ahora, el perfil opuesto lo vemos en el cuadrante inferior izquierdo, es decir, abajo hacia la izquierda. Y es aquí nos dice no aserción, pero no aserción, aquí lo decimos de otra forma y es el pasivo, el comunicador pasivo. Entonces, ¿quién es el comunicador pasivo? Caleb, es esa persona que comunica de forma encubierta o indirecta, ¿sí? Y que además no coerciona, no impone. Un pasivo es una persona que encubre o que es indirecto y que además no impone nada de lo que quiere comunicar, de lo que siente, de lo que percibe, de lo que expresa, digamos, más hacia adentro. Es una persona que se cohíbe, es una persona que se oculta, es una persona que quiere pasar desapercibida. En muchos casos, las personas pasivas se consideran a sí mismas asertivas porque consideran que es importante tener un bajo perfil, pero no siempre tener un bajo perfil significa ser asertivo. A veces es solamente una excusa para no visibilizarse más. Bueno, y
en el medio de estos dos, como equilibrio, tenemos el comunicador asertivo, que lo encontramos aquí en el cuadrante superior izquierdo. ¿Quién es el comunicador asertivo? ¿Se parece al agresivo en qué? En que manifiesta de forma directa, expresa, manifiesta y directa sentimientos, emociones e ideas. ¿Se parece en el agresivo en qué? En que no le da miedo comunicar. Pero ¿en qué no se parece al agresivo? ¿O en qué se convierte verdaderamente en un asertivo? En que la persona, a pesar de que comunica abiertamente lo que piensa, no busca imponer lo que piensa, no busca imponer lo que dice, lo que opina. Mejor es una persona cuando lo que hace es, a través del argumento, negociar, ¿sí? Negociar su comunicación. Entonces la persona asertiva es aquella que expresa de forma manifiesta y directa sentimientos, emociones e ideas, pero sin llegar a imponerlo sobre los demás o a imponerse sobre los demás. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tenemos claridad hasta ahí? Sí, señor profe. Y ahora, qué es este perfil? ¿De qué se trata este perfil? ¿El Sí, agresivo profe, está bien claro. o el pasivo agresivo? ¿Quiénes son? Miren la definición. Una persona que expresa de forma encubierta o indirecta, pero que a la vez es coercitiva. Eso suena como a esas personas que no te dicen las cosas de frente, ¿sí? Tienen una opinión sobre ti, no te lo dicen de frente, pero sí se lo dicen a otra persona. Le dicen, mira, esta persona es así, no me gusta esto de aquella persona. Entonces, eso es un pasivo-agresivo. Es una persona que no te dice las cosas de frente, pero sí habla de ti con los demás. Eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Hipócritas. Ah. En pocas palabras, y les digo, este es el cuadrante en donde ninguno debe estar. Es decir, nosotros no debemos caer en este cuadrante. Es como una zona de gravedad. Atrae al agresivo como también atrae al pasivo. Ahora, ¿quién es la persona agresivo-pasiva? Es una persona que eh, ya esto tiene un enfoque un poco más psicológico. Es una persona que de pronto en algún momento de su vida se dio cuenta que el ser agresivo no le sirvió. El ser agresivo lo único que le trajo fue que, para ustedes, ¿cómo se relaciona una persona agresiva con los demás? ¿Quién me puede decir qué sucede con las personas agresivas dentro de una organización o dentro de una empresa? Se vuelven fastidiosos. Se vuelven, digamos, incómodos. Llega un momento en que la persona no lo escucha o hace caso omiso a sus mensajes. Exacto. O en otro caso puede que lo enfrente. Ujú. Pero resulta en algo. ¿Qué resulta para el agresivo el darse cuenta de que no ha hecho bien trabajando en equipo, no ha hecho bien comunicándose con los demás, no ha hecho bien imponiendo todo lo que siempre pensó que era o todo lo que siempre quiso comunicar? Se tiene que recapacitar, retomar su posición Pero y ustedes, analizar de qué manera puede hacerlo nuevamente. muy bien, pero ustedes sí creen que una persona Profe, con un perfil agresivo no es orgullosa. O termina apartándose. Ujú. ¿Sí, Sara? aunque igual hay gente que se da cuenta que es agresiva y no cambia, o sea, como que sigue así. Exacto. Muy bien. Entonces, en ese momento en el que tú te das cuenta de que tu forma de comunicarte te está generando problemas, hay un momento en el que uno decide, ¿cierto? Como ser humano, uno dice, bueno, y ahí entra el tema de la inteligencia emocional. ¿Qué hago yo para cambiar? ¿O será que de pronto soy consciente y digo, bueno, yo creo que en realidad he estado fallando o yo creo que podría ser un poco más flexible la próxima vez y de pronto esa próxima vez no lo logra hacer?
pero ya se lo está planteando, ¿cierto? Ya la persona agresiva se está planteando de que debe haber un cambio para que mejoren sus relaciones. Miren, hay aprendices, cuando yo los pongo a trabajar en equipos, que me dicen, profe, yo la verdad prefiero trabajar solo, porque yo siento que yo lo puedo hacer solo y que lo hago mejor que los demás. Y a este tipo de individuos yo los pongo a trabajar precisamente con los más desaplicados de determinado curso. Siempre lo hago y resultan cosas maravillosas, les cuento. Pero hay personas que se obstinan, ¿sí? Hay personas, y generalmente el agresivo es así. El agresivo es una persona que tiene cierto grado de egocentrismo, por tanto considera que su punto de vista no tiene por qué ser doblegado, o considera que está tan correcto en lo que hace y en lo que piensa de que no tiene por qué cambiar. Y su comunicación constantemente es así, es impositiva. Sí, podemos decir que una persona agresiva tiene cierto grado de seguridad, pero a veces ese grado de seguridad puede ser en realidad una forma de ocultar inseguridades. Ya eso depende de qué persona estemos hablando, ¿no? Porque hay, digamos, diversidad. Pero en general, a la persona agresiva le cuesta mucho más trabajo pasar al cuadrante de la asertividad que a la persona pasiva. La persona pasiva le cuesta trabajo, pero no porque no lo quiera, ¿sí? O no porque no le interese, sino porque le cuesta más trabajo, ¿sí? Le cuesta trabajo obtener más seguridad de sí mismo. A la persona pasiva le cuesta más trabajo de pronto hablar en público, perder el pánico, eh, etcétera, etcétera. Pero puede tener herramientas que le permitan llegar a la asertividad, las puede ir desarrollando. En cambio que el agresivo es un poco más difícil porque es obstinado. El agresivo dice, no, yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser, yo soy así. eh, pero nos olvidamos un poco de que hacemos parte de una sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el agresivo sí puede tener, digamos, una reflexión y llegar a apuntar a la asertividad. Pero esta zona, este cuadrante del agresivo pasivo o pasivo agresivo es una zona magnética, es una zona de gravedad que siempre va a estar atrayendo tanto al agresivo como al pasivo. Por tanto, para que nosotros no caigamos en esa zona, debemos apuntar a la asertividad. ¿Y cómo apuntamos a la asertividad? Si tú eres una persona agresiva, sencillamente trata de ser un poco más flexible. Listo, yo no estoy de acuerdo con X persona, pero vamos a escucharla, ¿sí? Por lo menos para que los demás vean que queremos ser constructivos. Y de pronto en ese proceso nos damos cuenta de que, yo me estaba perdiendo de del pensamiento de esta otra persona que está diciendo algo muy interesante. Ahí empezamos a apuntar a la asertividad. ¿Y qué pasa con el pasivo? El pasivo tiene que apuntar a la asertividad tratando de trabajar en esas falencias que tiene, ¿sí? Que menoscaban. Eh, ¿Qué pasa con el pasivo? Le falta confianza en sí mismo, le falta derrumbar muchos tabúes, muchos temores, muchos pensamientos, eso se llama ideas irracionales en psicología, ¿sí? Muchos fantasmas. El pasivo tiene que empezar a creer más en sí mismo, tiene que volverse más profesional a través de qué, el conocimiento. Una persona pasiva, cuando sabe de qué habla, se vuelve más segura, por tanto, la consulta de información se vuelve importante para que una persona pasiva pueda mejorar en sus procesos comunicativos. ¿En qué sentido? En que al tú tener más seguridad de lo que, perdón, más conocimiento de lo que quieres comunicar, pues eso te va a dar más seguridad. Y así, pues me imagino pues que una persona pasiva en un entorno donde se siente, digamos, en confianza, se siente un poco más libre y llega a comunicarse de una manera más libre. Pero, ¿cómo apuntar a la asertividad? Es la pregunta.
tanto el pasivo como el asertivo, primero tienen que ser conscientes de que es allí, ese cuadrante, esas características las que deben tener para ser más profesionales. ¿Y qué es una persona asertiva? Como lo dice el cuadrante, sencillamente habla cuando necesites hablar, cuando sientas que tienes que hablar, no te quedes callado. Si hay algo que te parece que está en contra de tus derechos, defiéndete. Si de pronto sientes que ya es momento de demostrar que algo no te gusta, demuéstralo. Si de pronto sientes que alguien está pisoteando tus derechos, manifiéstalo, dilo, o hazle saber al otro, mira, en este momento no me siento cómodo porque esto que estás diciendo me afecta o no está bien. Pero hay personas que no, que se quedan calladas, que se tragan todo, que absorben, acumulan y llega un momento en que en ese perfil pasivo-agresivo también encontramos esas personas que explotan, ¿sí? Esas personas que no controlan sus emociones y que de repente llegan y escogen el peor momento para expresar las cosas. Entonces, por donde lo miren, siempre va a ser importante que ustedes apunten a la asertividad, ¿sí? ¿Cuándo comunicamos nosotros de forma asertiva? Cuando no nos da miedo comunicar, pero además de eso lo hacemos con prudencia, con inteligencia, con estrategia, eh, con conciencia, con sentido, con empatía. Cuando nosotros nos comunicamos con otra persona percibiendo sus emociones, cuando nosotros nos damos cuenta de que no está bien imponernos sobre los demás, ¿sí? Porque de pronto, listo, logramos expresar algo, pero de pronto eso no nos resulta en algo positivo. Y la idea es que resulte en positivo. Entonces, una forma de comunicación constructiva, negociativa, es muchísimo mejor que una forma de comunicación impositiva o encubierta. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna duda, algún aporte, alguna inquietud hasta el momento? No, señor. No, profe, está bien. Bueno, entonces yo creo que ya con eso es suficiente. Eh, Sé que ya de pronto se están haciendo las 7:30. Yo también ya estoy un poquito cansado de hablar y no los escucho hablar a ustedes. Entonces, bueno, igual los temas ya están abordados. Era lo que yo quería de pronto reforzar un poco con respecto a una sesión anterior donde les hablé por encima de estos temas. Y pues ya ustedes complementando esto con las evidencias que tienen por ahí pendientes, entonces espero que eso les sirva para complementar un poco, para reforzar o para darle un poco más de enfoque a esos documentos, ¿listo? O a esos materiales. Profe, Entonces, ¿no? Sara, ¿Hay alguna actividad pendiente, digamos, de esta clase? digamos que solo evidencias las que tenemos en territorio, ¿sí? O sea, el video, ¿sí? El video y el texto. En territorio tenemos dos evidencias que en total son 3 actividades o 3 productos. La primera evidencia son 2 productos, una síntesis, es decir, un texto y un video. Y la segunda evidencia es un informe, es decir, otro texto. Profe, La primera evidencia, es decir, el producto, los 2 productos, el texto y el video, la fecha límite es hoy hasta las 11:59 p.m. Y la segunda evidencia, que es un informe, que de eso yo el día de entre, no sé si de pronto ya alcance, pero lo más seguro es que mañana les dé una orientación con respecto a ese informe, que ese sí es para el día 7, el plazo máximo. Dime, Sara. profe, yo tengo unas preguntas respecto al video.
¿El video es explicando lo que es la síntesis o es como actuando, pues, o sea, por decirlo así? Es libre, el video es libre porque ya depende de cómo ustedes quieran comunicar. Pero aquí, en este video, lo importante es el propósito. ¿Por qué un video? Se preguntarán. Por ahí, no sé si fue con ustedes o con la otra ficha, que alguien me decía, profe, yo no sabía que había que salir en el video. ¿Sí? Yo creo que en una conferencia, en una sesión, perdón, lo expresé, pues que la idea es que ustedes salgan porque es un diagnóstico. Es decir, la evidencia es lo que le permite al instructor evaluar al aprendiz. Pero en esto que es comunicación, ¿cuál es la evaluación? Es yo decir, bueno, este aprendiz tiene una dificultad de pronto al plasmar con palabras su pensamiento, de pronto tiene algunas dificultades para organizar sus ideas al momento de comunicar. Entonces ya yo identifico que de pronto tengo que tomar un espacio con ese aprendiz y hablar sobre el tema, ¿sí? En el caso de que así sea. Porque hay aprendices, por ejemplo, que tienen un nivel de comunicación estándar o promedio que uno dice, bueno, aquí no hay ningún problema o no hay ningún inconveniente. Recuerden que el propósito de esta competencia se generó porque los empresarios en algún momento le pidieron al SENA que teníamos que preparar a los aprendices para ser mejores comunicándose, para ser mejores teniendo relaciones interpersonales, ¿sí? Que teníamos que ser mejores, que teníamos que preparar mejores aprendices en el trato, en la inteligencia emocional, por supuesto, en la comunicación asertiva, para que ellos allá en la empresa, o ustedes allá en la empresa, puedan desarrollar mejores procesos de trabajo en equipo y por supuesto de liderazgo. ¿Vale? Listo, gracias. Entonces es pertinente que salgan en el video porque eso me va a permitir a mí no solamente, no es solo escucharles la voz, sino ver cómo se comunican. De pronto me doy cuenta que alguien que me va a enviar un documento que sabe que esto es algo académico, de pronto yo veo que no está, digamos, con una buena presentación y le diría, mira, ten un poco más de cuidado de que cuando tú vas a presentar algo formal, en este caso, lo académico es formal, lo laboral es formal, pues así debe ser tu presentación, ¿sí? Entonces, este es más o menos el propósito de esas evidencias, ¿vale? La redacción, la redacción es importantísima. Yo por ahí les voy a enviar unas fichas, se puede decir diapositivas, con respecto al tema de la acentuación, que quiero que lo refuercen. De pronto sí, Sara, les haga un tallercito de acentuación no calificable, pero sí con el propósito de ayudarles a entender un poco este tema de la acentuación que a veces, eh, digamos, se nos pasa y en realidad es muy importante, porque altera el significado de cualquier párrafo. El no saber acentuar una palabra afecta, puede incluso en un 100% el significado de un contenido. Por tanto, es necesario que ustedes refuercen en esa parte. ¿Listo? En el informe se va a tener muy en cuenta, eh, digamos, la manera en que nosotros estructuramos la información y también la redacción. Otra cosita, en el video también es importante, para los que no lo han hecho, los que ya lo hicieron, pues no importa, lo importante es que lo sepan. El video tenía también el propósito de ver cómo el aprendiz argumenta, ¿sí? ¿Argumenta en qué sentido? En que si ustedes revisaron un material que aparece en el curso, en territorio, ese material les debe dar fundamento para hablar. Ah, bueno, eh, el caso que yo tomé fue una situación en la empresa en la que sucedió esto y considero que no hubo una comunicación efectiva o no hubo una comunicación asertiva por esto y por esto. A la persona le faltó de pronto más argumentación,
la persona no sabía de qué hablaba, o de pronto su forma de hablar era muy fuera de contexto. Entonces, cuando yo veo que ustedes se expresan con esos argumentos, entiendo que consultaron el material o que algo quedó de esa consulta. ¿Listo? Diga, una pregunta, profe, la última y ya nomás. Dale. Ejemplo, lo que pasó en los Oscars, ¿sí? Will Smith y eso. Ejemplo, eso también se podría hacer, o sea, ahí Sí, hubo un problema. claro que sí. Son actores, su trabajo es actuar. Están ¿cómo es que se llama? En un encuentro donde les van a hacer los reconocimientos a los mejores, ¿sí? En determinados productos o películas. Y pues sucede algo fuera de contexto, de foco, ¿cierto? Fuera de la comunicación asertiva que se supone se debe esperar de personas profesionales. Y sí, en ese suceso hay mucho que analizar, por supuesto. Pero lo importante es cómo ustedes lo argumenten, ¿no? Bueno, Ahí sí, pasivo. dime, Digamos, ¿quién habrá sido, o sea, quién podría ser el pasivo agresivo, pues? el pasivo agresivo Will Smith, Will Smith. claro, fue el que no se controló. Y el agresivo pudo haber sido, ¿cómo es que se llama? El comediante. Sí, Chris Rock. Ese. Él pudo haber sido el agresivo porque a veces con lo que decimos no tenemos tacto, ¿sí? No tenemos prudencia, no nos importa de pronto el sentir de los otros. Independientemente de que sea comedia, yo por lo menos sí estoy de acuerdo con que se haya dado, digamos, una situación de protesta con respecto a ese comentario, porque si ustedes bien lo analizan, estamos en un tiempo en el que el bullying en las escuelas se está entendiendo como un problema gravísimo que daña a las personas desde chiquitos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de adultos que toman como chiste los aspectos físicos de una persona? Entonces, sí, pienso que en toda región, en todo país, el humor también es un poco negro, ¿no? Es un poco sucio, por decirlo de una manera, y nosotros todos nos reímos en cualquier momento. Hasta la gente se ríe de sí misma, ¿no? Depende de su capacidad de comedia, su capacidad de humor, su inteligencia emocional. Pero no porque a nosotros nos parezca algo gracioso, significa que a los demás les va a caer igual, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener mucha prudencia, mucho tacto, mucha empatía, sensibilidad, prudencia y pues sobre todo el respeto y la tolerancia, ¿no? Y se puede hacer humor sin necesidad de exaltar cosas que en otra persona de pronto le generan cierta complejidad o eh, cierta incomodidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, Listo, profe. O sea entonces, que yo, disculpe, perdón, puedo tomar ese tema como referencia para el video, ¿verdad? sí, sí, depende de los argumentos, como les digo. Yo les decía que preferiblemente una situación de trabajo real, que ustedes recuerden de pronto cuando trabajaron en tal parte que les sucedió algo. Pero este caso, pues, es interesante porque es un conflicto de tipo laboral. Lo que pasa es que sea de Hollywood no quiere decir que no sea laboral. Pero pues, digamos, es una situación que en una empresa se puede dar. Tú puedes pelear con una persona porque te dijo algo y de pronto se te va a ir la mano y vas a responder de forma agresiva, violenta, ¿sí? Es algo que perfectamente puede suceder dentro de cualquier empresa. Listo.
Entonces, ¿tienen alguna otra duda, inquietud, ya para terminar? No, señor, todo muy claro. No, profe, todo está claro. Bueno, por ahí llegó Marlin Hurtado, ¿es? Buenas noches, profe, ¿cómo están? Buenas Me noches, conecté Marlin. tarde porque apenas llegué a trabajar. Bueno, lo importante es que llegaste y que estabas pendiente. Sí, señor. Es que De donde todas, estoy no me coge bien la señal. de todas maneras, ahí queda la grabación, ¿vale? Para que la Sí, consulten. señor. Bueno, estimados aprendices, entonces ya se pueden retirar. Muchas gracias por su tiempo, pero sobre todo por su atención e interés. Entonces, Bueno, nos profe, Gracias a muchísimas usted, gracias a profesor, usted. por Feliz tan noche a importante todos. información. Compartirla con nosotros es bastante enriquecedora. dale, Elsa, gracias por tu participación, muy activa. Bueno, Muchas gracias, profe. que Feliz estén noche. bien. Chao. Noche. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Dayana, que estés bien. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego, que estés bien.